Buenos días con todos, siendo 13 de abril del año 2023. Vamos a hacer otro videito, pero un poquito más técnico, ¿ya? Vamos a tratar de dar algunos datos que son importantes y que no son muy comunes igual, siempre buscando lo no común, no es que parezca, pero la idea del video está relacionada básicamente a eso, ¿no? A dar alguna información que pueda ser relevante para muchos, para todos los que ven los videos que estamos presentando, estamos empezando a armar, darle una idea de cómo pensamos nosotros y cuál es la idea de la gestión que se debe manejar, bueno, bajo el criterio que nosotros manejamos. Hablábamos ayer en el otro video respecto de la supervisión, que el supervisor y nuestro medio de controloría deberían tener más o menos claro de qué se trata y la idea de terminar los proyectos y todo lo demás. Es el concepto muy natural, muy de la mayoría cuando se habla de los proyectos de construcción, cuando uno mira a través de los ojos del contratista, ¿no? Y de las personas que miran alrededor respecto de que se cumplan los proyectos. Pero hay una palabrita muy conocida en todo lo que son gestión de distintos proyectos, de distintas disciplinas, de distintas formas comerciales o económicas de manejar las cosas. Y es el tema de la supervisión. Yo hablaba sobre procesamiento y no sobre procesamiento será el tema de la supervisión, sí es correcto, y no. Me reafirmo sobre lo mismo, yo creo que una supervisión no debería existir, aunque por ahí estaría contradiciendo respecto al control, sí, pero el control no necesariamente tendría que ser una supervisión, pero ¿cómo entonces controlarías? Eh, lo que sucede es que dentro de las mismas bases de construcción, perdón, en las bases para la licitación, al contratista le piden un área de calidad, que la que verifica que los procesos sean realmente ejecutados. Adicional al área de calidad que tienen, con todo su staff y todo lo demás, se tiene una supervisión. Se dan cuenta que existe ya un sobreprocesamiento ahí. Entonces, una de las funciones o una de las razones de esto sería que el contratista no tenga un área de calidad y el cliente sea la supervisión de calidad, como en algunos contratos se maneja en el caso de los tipos NEC. Por ejemplo, el tipo NEC tiene una supervisión de calidad neta, pura. ¿Sí? La supervisión es la supervisión de calidad, ¿no? Que está realmente relacionado a por los procesos que se realizan dentro de la construcción y el proyecto, ¿no? Habiendo terminado este pequeño preámbulo sobre la necesidad o no de la supervisión, podemos empezar a plantear algunas preguntas. ¿El supervisor es parecido al contratista? Por supuesto que lo es. En realidad, según la normativa peruana, para el tema de las obras públicas podría ser una persona natural, una persona jurídica. En ambos casos podría ser un supervisor. Esa facilidad se le da. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es similar? ¿Por qué yo menciono que es prácticamente, tiene que tener una empatía porque muchas de las obligaciones del contratista la tiene el supervisor? Para empezar, porque la normativa, y es una cuestión lógica, pide que el jefe de la supervisión, o el encargado de la supervisión, deba tener la misma experiencia y las mismas características técnicas que el encargado de la construcción, que podría ser el ingeniero residente de la obra. Ahí ya hay una similitud. Repito, las capacidades de los profesionales que van a participar dentro de la ejecución del proyecto. Y la idea sencilla es que puedan ellos conversar y aportar cada uno en el lugar que le corresponde para el bien del proyecto, ¿no? Es mucho más sencillo tener un ingeniero de 15 años de experiencia como residente y otro de 15 años de experiencia como supervisor, que puedan entre ellos interactuar para ver lo mejor del proyecto. Esa es la teoría. En muchos casos no sucede, en algunos casos sí. Y me atrevo a decir en muchos casos y en algunos casos porque en realidad eso es lo que básicamente manda la histórica, ¿no? En muchos casos no sucede porque no se llega a poder afianzar esa colaboración, que es una palabra muy conocida ahora o muy usada ahora por tanto el tema de los contratos NEP, que hablan de contratos colaborativos, y en las otras obras del Estado no tanto va por ahí. Pero cuando sucede, normalmente los proyectos se manejan de mejor manera, ¿no? Cuando ambas partes se aperturan a poder recibir las recomendaciones de cada uno para poder lograr el objetivo. Pero ahí partiendo, como le decía, ya el supervisor como tal
termina teniendo las mismas características técnicas, digámoslo así, las mismas obligaciones, no, perdón, características. Entonces, lo segundo que tiene es que, igual que el contratista, y es una cuestión también obvia, que el supervisor tiene un contrato, no de construcción, sino de servicio de supervisión, con el cliente, que está, tiene relación directa con el contrato del contratista. Y por ende, en la mayoría de los casos, las responsabilidades del supervisor están directamente relacionadas a las penalidades que podría tener el contratista por los incumplimientos. Es decir, el supervisor tiene que hacer que se cumplan las cosas o penalizar al contratista en el caso que no las cumpla. Tiene que hacer cumplir el expediente técnico y tiene que tener un staff muy parecido, si no igual, al que tiene el contratista para poder ver cada una de las disciplinas y poder levantar las observaciones, ¿no? Ahí, como les decía en el video anterior, sí, yo creo que hay un vacío, teniendo el histórico que la mayoría de los expedientes técnicos tienen algunas observaciones, por ser muy reservado al decir esto, deberían tener al menos una persona en representación del proyectista dentro de la organización de la supervisión para que esté en tiempo real dentro del proyecto y hacer más viable este tema de las observaciones o cambios adicionales o deductivos, lo que pudiese aparecer dentro de la ejecución del proyecto para que éste pueda terminar en sus plazos estables, ¿no? Por ahí. Entonces, como se dan cuenta, los dos tienen contratos. Tienen los dos contratos, se entiende que por un tema de contratos tienen obligaciones que cumplir, penalidades que cumplir. Una de las penalidades más conocidas y que a veces no entendemos, me incluyo, como contratistas, es la famosa penalidad por la demora entre la valorización. Es muy conocido, es una discusión bastante larga y grande, que la valorización como tal, como documento, debería salir por parte de la supervisión. La mayoría de los contratistas, me incluyo, hacemos la valorización completa, incluyendo los cálculos, hasta los informes y todo lo demás, y lo presentamos tal cual a la supervisión. Y en muchos casos en controversia respecto a los métodos. En la normativa, donde yo tengo entendido, me corrigen porque esto es algo abierto, habla de que se debe coordinar entre las dos partes, que es el supervisor y el contratista, y llegar a un acuerdo respecto a los metrados o las cantidades a considerar en la valorización. No habla de la valorización. Lo que sí dice es que el supervisor tiene 5 días después del último día del mes para entregar la supervisión a la entidad. Ya hay un tema ahí suelto que en algunos casos las bases de los procesos lo allana o lo aclara, ¿no? Que el supervisor, el contratista deberá entregar la valorización en tal fecha y el supervisor deberá revisarla, levantar las observaciones y posteriormente en los 5 días entregarla al equipo. Pero la normativa no es tan explícita, repito, ¿no? Por un tema de, de buena práctica, digámoslo así, los contratistas lo elaboran o lo elaboramos, digamos. ¿Pero qué significa eso? Que en muchos casos eso genera un problema al supervisor cuando el supervisor intenta de alguna u otra manera darle cierta, no boyería, pero cierta libertad al contratista de poder presentar una valorización. Ahora alguien me puede decir, no, pero si es tal cual, es decir, lo que haces, haces, y lo que haces, entregas, y esto debe ser valorizado. Es que en contrataciones, y por eso estoy con la palabra gestión, si no, no existiría, la valoración también se gestiona. Es algo que yo he discutido bastante con algunas personas que manejan estos temas también. No es blanco y negro, no es que agarre un protocolo y diga que sí o no. En muchos de los partes sí, pero hay muchos presupuestos que tienen partidas globales que están mal elaborados como concepto. Si un presupuesto a precio unitario no puede estar lleno de partidas globales, porque de alguna manera están disfrazando el suma alzada dentro del contrato de precio unitario. No debería, y la recomendación en un contrato a precio unitario existir la unidad global dentro de sus partidas o en su presupuesto. De alguna manera tergiversa la razón de la forma de la contratación que se tiene. Entonces, ahí empezamos con los problemas. ¿Qué sucede si tiene usted una partida global y no lo ha culminado y está al 90%? No le pagan. No le deberían pagar. Pero ahí viene el tema de la gestión, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto se puede sustentar ese 90% para poder pagarle
al contratista y cuándo no. Este, es una discusión muy antigua, el tema de la liquidación, el tema del financiamiento dentro del proyecto. Lo más no, sensato y lo más común que se manejan muchas de las personas que discuten esto es que dicen que el contratista tiene un adelanto directo y un adelanto por material. A ver, el concepto del adelanto directo no es para financiar netamente el proyecto, es para darle el input al inicio del proyecto, para poder hacer girar esta rueda respecto de todas las obras preliminares y provisionales que vaya a ejecutar, ¿no? Pero ¿qué pasa si aparece una famosísima partida suministro e instalación? Es la partida más común y más discutible en todo. El suministro no está separado de la instalación, sino el suministro e instalación están puestas en un mismo, en una misma partida. ¿Eso qué indica? Indica que yo debo comprar un material y solamente después de utilizar el material podría cobrar esa actividad. En realidad, así a priori podría ser una buena idea para el supervisor. Pero ¿qué pasa si yo compro materiales en cantidad importados? Porque hay, y estoy con esa forma de pago. ¿Qué hago? Estoy estoqueado y no puedo cobrar nada porque sencillamente eso todavía se instalará en un plazo probablemente de meses. Y eso es más común de lo que creen. Yo le voy a contar una anécdota sobre este tema. Compramos 50 millones de unas tuberías que venían desde Francia y de China. ¿Usted se imagina que esto estuviera relacionado directamente a la instalación? 30 millones de soles parados y esto tendría que demorarse al menos 8 meses en poder terminar de instalarse y no poder cobrar nada de ese dinero. Alguien puede decir, no, pero tienes un adelanto de materiales. Sí y no, sí y no. ¿Por qué? Porque efectivamente el adelanto de materiales sirve para hacer esas compras, pero yo me pongo, y ahí viene el tema del concepto sobre el tema empresarial. ¿Qué es mejor? ¿Comprar al cash? ¿Comprar a crédito? Si usted compra a crédito, tiene tiempo para pago, pero tiene una tasa que debe pagar. Si usted compra con una, una garantía de una garantía de adelanto por materiales, una fianza, y valoriza todo, lo más probable es que cuando amortice pueda disminuir la carta de fianza que ha presentado y por lo mismo bajar los intereses, o mejor dicho, la tasa que le cobre el banco por tener esa fianza en su proyecto. ¿No se dan cuenta ahí que el manejo empresarial tiene que ver mucho con esto? Y ahí viene la famosa frase que mencionaba en el video pasado también, no es un delito que el contratista quiere ganar dinero. Si dentro de las buenas artes empresariales puede hacer manejos para poder conseguir los materiales mucho más rápido, olviden del precio por un momento, y poder liberar sus cartas fianzas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué querer amarrarlo al contratista con una fianza por todo el proyecto solamente por el hecho de que está mal hecho el presupuesto? Y no estoy diciendo que se haga en contra de eso, ¿ah? Estoy diciendo que desde el principio se debe considerar por separado estas cosas para poder evitar estos amarres de flujo de dinero dentro del proyecto. Cuando pasa este tipo de cosas, cuando se amarra de ese tipo en los presupuestos, es donde empiezan los problemas, porque el contratista está desfinanciándose, ¿no? Y empieza la famosa conversación con las entidades públicas para ver la manera de no perder. Y empiezan las famosas interpretaciones. No, lo que pasa es que mi APU dice, y mi APU es esto. Para los que conocemos esto, sabemos que después que usted presenta una propuesta técnica económica, precio unitario para el peor de los casos, el único que puede ser respetado o validado es el precio como tal, no la estructura del costo, no el análisis de precio unitario. Porque si eso fuese cierto, podríamos modificar eso en cualquier momento y pagar y reclamar si es que hubiera un error en alguna análisis de precio unitario hacia arriba y hacia abajo. Eso sería aparentemente lo más justo, pero si eso es lo más justo, el problema es que cuando usted hizo o ganó, o ese contratista ganó, habían otras empresas que también hicieron lo mismo. ¿Usted se imagina que las otras empresas sí hayan hecho eso y por eso su propuesta sea más alta y por eso hayan perdido? Entonces ya viene famoso que le decía ayer, la clase, perdón, el video pasado,
los famosos indicios, ¿no? Ahí Contraloría empieza a aparecer a todos los fantasmas, no hay un indicio que hubo acá algo raro. Para evitar esas cosas hay que ser claro desde el principio, hacer buenas evaluaciones de los presupuestos, etcétera, etcétera. Lo que habíamos conversado también en un video anterior, respecto de cómo se debe evaluar este tipo de presupuestos, ¿no? Ahora, eh, estamos yendo del tema, en realidad no tanto. Pero lo que yo quería tocar es que ya, como le decía, hay un contrato y penalidades, por ejemplo, el contratista, pero el supervisor se entrega después de eso a desmedro del contratista, que tal vez pueda, en algún tema de demora, porque el contratista siempre dice, no, espérame un día más, yo mismo lo llevo, no te preocupes, etcétera, etcétera. Pero el supervisor tiene que hacer su informe, tiene que hacer un documento, tiene que presentar formatos que normalmente no maneja el contratista. O sea, hay un trabajo ahí que no ve el contratista y que piensa que es sencillo, que solamente es un pasar una carta, ¿no? Mesa de partes de parte del supervisor. Y eso no es así. Eso no es así. Los amigos supervisores, más que nadie, saben que este tipo de procesos demora. No a la cantidad de la demora, porque se entiende que trabaja con una data que presenta el contratista, pero sí tiene que revisar. No puede dar por cierto, lo hablábamos en otro video, que el ingeniero no puede dar por cierto las cosas que le presenta, y más aún si tiene responsabilidades a través de un contrato. Peor, imagino, ¿no? Sí hay que entender entonces al supervisor cuando pide que se entregue la información en cierto día, a cierta hora, para poder revisarlo, ¿no? Estamos entregándole 3 de la mañana, 4 de la mañana, pensando que el supervisor lo puede hacer a esa hora y para que presente el día siguiente 8 de la mañana. Entonces, un poquito de empatía ahí, ¿no? Un poquito de empatía por todos, ¿no? Ahora, el supervisor puede presentar adicionales, por supuesto que puede presentar adicionales. Ahora, en los adicionales que puede presentar contra el supervisor, este, asumo, no asumo, hemos visto que, bueno, en una clase que hemos dado, que algunas están directamente relacionadas al contrato. Es decir, yo tengo mi contrato de servicio y una cantidad de tiempo y profesionales que le voy a destinar al proyecto. Se entiende que si hay un profesional adicional que colocar o un tiempo adicional que colocar, eso genera un adicional. Una cuestión hasta lógica, obvia, ¿no? Como hablábamos, el adicional al final tiene el mismo concepto, ¿no? Que es necesario para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Y como lo habíamos hablado también, como esto está amarrado al contrato del contratista, si el contratista o el constructor tuviese alguna adicional de obra, tiene, es una cuestión más o menos lógica, que no necesariamente se cumple a veces en las entidades, es que tendría que haber una adicional también para el supervisor por la carga adicional que va a tener, entendiendo que ese adicional es un adicional puro. Sabemos que si una adicional de deductivo vinculante puede hacer que esto bajase y ahí no habría mucho que evaluar, ¿no? Pero si subiese, sí debería haber una adicional. Ahora, otra opción también son las ampliaciones de plazo. Si hay una ampliación de plazo, en el caso del contratista varía mucho, ahí sí tendríamos que manejar o cómo se podría sustentar estas ampliaciones de plazo a los contratistas, a los supervisores, perdón. Cuando hay un caso bastante interesante, y lo voy a mencionar igual, y es bastante discutible, por si acaso, lo que voy a... cuando el contratista no acaba en su plazo y no tiene ninguna ampliación de plazo, es decir, está en penalidad por demora en la entrega del proyecto, el supervisor se debe mantener todavía supervisando, pero no hay una adicional ni una ampliación con la que pueda, digamos, sustentar este adicional al supervisor. Entonces, lo que normalmente sucede y lo que está indicado en la ley es que ese tiempo lo paga el cliente y después se le descuenta directamente al contrato. Así se presentará su estructura de costos el supervisor para seguir sustentando, para seguir supervisando, y esta se pagará de manera inmediata. Ahora, ¿por qué lo menciono? Por cualquiera que pueda ser un poquito incisivo, podría decir, ¿no? Lo que pasa entonces es que al supervisor le conviene que no acabemos en el plazo y no nos den ampliaciones, porque con eso le pagan directamente una adicional. Lo dejo ahí. No todo es blanco y negro, lo dije en un momento, ¿no? Eh, Hablamos de buenas prácticas. No digo que no suceda,
No estoy diciendo que tampoco suceda, ni que no suceda. Estoy diciendo que eso dice la ley. Y si en algún momento nos podemos a pensar y hablamos de famosas habilidades negras, ¿no? No blandas, no blancas, blandas, negras, hay mucho que analizar. Hay mucho que analizar y eso tiene que ver con la gestión del conocimiento de los stakeholders en el PMBOK, ¿no? Conocer, no a tu contrincante, porque al final yo siempre lo he mencionado y lo he hecho en el video anterior también, la idea es terminar el proyecto. Y la idea de todos debe ser apuntar a eso, a terminar el proyecto de la mejor manera, dentro del plazo establecido y dentro del costo más óptimo posible, ¿no? Bueno, solamente este pequeño relatorio muy rápido de lo que es el diseño de la supervisión. Creía necesario darle mi opinión sobre esto y algunos datos que probablemente les pueda hacer. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao.